La forma habitual de empezar estas clases es diciéndoos buenos días y dándoos las gracias por venir y por ser puntuales. En teoría la clase ya ha empezado, lleva 1 minuto de clase, así que sé que cada día cuesta más llegar puntual, pero después se nos alargan las clases, sobre todo los controles, en que yo doy 20 minutos y acabamos muy tarde y es porque empezamos un poco tarde, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Así que voy a empezar puntual, que es lo que me toca, y voy a empezar, como siempre, voy a compartir pantalla. Voy a dejar las cosas bien visibles para mi uso y Alejope, duplico mi pantalla del iPad y si todo está bien, empezamos, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, lo primero que hago siempre es daros un índice de lo que vamos a hacer hoy. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy es un tema de noticias del curso. Básicamente quiero hablar de 3 cosas. Las notas, la recorrección, el formato de lo que queda de curso. Porque vamos a intentar cambiar un par de cosas, a ver si conseguimos una mayor fluidez o con el cambio de ritmo hacemos que no se nos aburran todos en este tramo final que nos queda, no nos queda mucha clase. Después vamos a acabar el tema de procesos y vamos a acabar el tema de procesos introduciendo 2 términos que son la utilización y la capacidad. Una de las cosas que a veces resulta problemática en los ejercicios de procesos es que en ocasiones no se usa la fórmula de Little, se usa algo todavía más simple. Y cuando se utiliza ese algo todavía más simple, generalmente hay ciertos caos. Entonces voy a poner algunos ejemplos de utilización y capacidad. Vamos a acabar la descripción de procesos y aquí se acabará el tema 4. ¿De acuerdo? Entonces, en el tema 5 vamos a empezar con inventarios, que es el tema 5 y el tema 6. Y lo que voy a explicar hoy es una introducción bastante larga. Y digo que es bastante larga porque va a introducir todos los conceptos teóricos que fundamentan lo que voy a hacer. Y eso significa que si os perdéis en esta primera hora, muy probablemente os perdáis en todo lo que queda del curso, porque el contenido que hay en esta hora es el que explica, entre comillas, qué estamos haciendo numéricamente a partir de la semana que viene. Entonces, muchas veces esto lleva a confusión. La teoría es importante porque si uno no entiende la teoría no sabe qué está haciendo. Y si no sabe lo que está haciendo es meter números por meter números y generalmente eso lleva a varios errores de cálculo bastante graves, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a empezar con las noticias. El primer bloque de noticias es la recorrección de la prueba 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a funcionar la recorrección de la prueba 1? Bueno, vosotros habéis recibido un correo con vuestra pauta. Tenéis en webcursos un Excel con vuestra nota por ejercicio o por pregunta. Ayer por la noche subí a Excel un espacio de entrega de tareas dedicado a las recorrecciones y subí un archivo Word con el esquema de la recorrección. ¿De acuerdo?
Esto es toda la información que tenéis. Lo único que tenéis que hacer es, si queréis una recorrección, no es obligatorio, obviamente, iros al archivo de la recorrección, os lo bajáis, lo abrís, decís qué pregunta es la que queréis que os recorrija, las preguntas que queréis que os recorrija, ponéis una justificación de por qué creéis que debo recorregir esa pregunta, qué creéis que es lo que se ha hecho mal en esa recorrección. Si no ponéis justificación, yo no voy a considerar que tengo que recorregir, porque en teoría me tenéis que explicar qué es lo que creéis que ha hecho mal el ayudante, no ponerme, es que creo que me merezco más puntaje. Bueno, pues tú te crees que te mereces más puntaje y yo creo que, no sé, que me merezco unas vacaciones, pero mañana voy a estar aquí, así que, ¿de acuerdo? Acabáis ese Word, lo subís al archivo que tenéis aquí, al espacio de entrega de solicitud, en Word, en formato Word. No cambiéis el formato, por favor, en Word, porque yo voy a redactar cosas ahí y os los voy a reenviar. Por tanto, no me lo pongáis en PDF, ponedmelo en Word. Yo subiré, yo os reenviaré el archivo que vosotros me enviéis con la respuesta justificada a cada una de las preguntas de por qué os cambió la nota o no os cambió la nota, y os lo enviaré por correo. Tenéis hasta el viernes 5 de junio a las 10:30 de la noche para hacer esta labor. ¿De acuerdo? Eso es toda la información relevante al cómo se va a proceder. Vamos a proceder con este esquema. Vosotros os miráis vuestras notas, apuntáis las notas que creéis que debería, digo, que se os ha corregido mal. Ahora explicaré el criterio que han tenido los ayudantes para corregir. Lo justificáis. Recordad que tenéis que justificarlo según los criterios que tenían los ayudantes para corregir. Redactáis el Word, me lo enviáis, yo los reviso, yo personalmente os los reviso, os explico todo lo que creo o el motivo por el cual creo que os merecéis o no os merecéis ese cambio de nota y actualizamos la situación. ¿De acuerdo? Por favor, en formato Word, no por correo electrónico, no en PDF. En formato Word, vía esta aplicación o este espacio que os he dejado en Webcursos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dicho esto, faltan un par de cosas que tengo que explicar para intentar evitar errores tontos que generalmente se generan. Y recordad que si tenéis cualquier pregunta, me podéis parar. ¿De acuerdo? La primer error tonto. Importante. ¿Sí? El primer error tonto importante es que yo he puesto un bonus a todo el mundo por posibles errores de corrección. Sobre todo por posibles errores leves. ¿De acuerdo? No es lo mismo corregir una cosa que está en doc escrita que una cosa que está en un Excel. Entonces, para evitar posibles despistes del ayudante en un Excel, tenéis todos un bono de 1,5 preguntas. 1,5 puntos. Esto equivale a como 2 décimas. Si vuestro error de corrección es inferior a esas 2 décimas, no solicitéis recorrección. Porque lo que vamos a hacer es, el bono desaparece, se queda en un rincón. Si tú pides una recorrección y obtienes más puntaje que el bono se mantiene. Pero si no consigues recuperar el puntaje del bono, pues te doy el puntaje que hayas conseguido y te retiro el bono. ¿De acuerdo? Si tú, el ayudante se ha corregido, se ha equivocado en media pregunta, pues no pidas recorrección, porque vas a ganar 0,5 puntos y vas a perder 1,5 puntos.
¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque no quiero estar, como me toca muchas veces, y como os han acostumbrado, a pedir por pedir en algunas circunstancias. No, no me va a bajar puntaje, pues yo pido recorrección de 8 preguntas y a ver qué cae. Bueno, la recorrección no es ver qué cae. La recorrección es, ¿realmente se ha equivocado el ayudante corrigiéndome? Si se ha equivocado, pues yo tengo que hacer mi trabajo y te tengo que subir el puntaje. Pero si el ayudante no se ha equivocado, no pides recorrección. Sobre todo si el error, y ahora vamos a ir a ese punto, que es el segundo punto, es yo creo que me merezco más puntaje. ¿Sí? Yo creo también que me merezco 10 millones de pesos de sueldo, pero no me los pagan. Las leyes son las leyes, las normas son las normas, las pautas son las pautas y el criterio es el mismo para todo el mundo. Entonces, antes de pediros las recorrecciones, yo os aconsejo, y por eso no envié un correo diciéndolo todo directamente, quería explicaroslo, que le echéis un vistazo a cuál ha sido el patrón que se le ha dado al ayudante para que el ayudante puntúe. Y el patrón que se le ha dado al ayudante para que el ayudante puntúe es el siguiente. ¿De acuerdo? En las preguntas cortas, que son de un punto, al ayudante se le ha dicho que puntúe 0, 0,5 o 1. Basándonos en este criterio. Un punto, respuesta correcta y explicación buena. Explicación buena. ¿De acuerdo? Quiere decir que el ayudante le ha quedado clara vuestra explicación. Si te convence la explicación del alumno, a pesar de que la respuesta fuera diferente, se le podía poner un punto. Si es convincente, clara y sin dejar posibilidad a error. Medio punto en el hipotético caso de que la respuesta sea correcta, pero la explicación no acompañe. 0 puntos, respuesta incorrecta o respuesta sin explicación. Traducido, tú puedes haber contestado lo mismo, puedes haber dicho que una cosa era un movimiento de alejamiento en el eje, pero si la explicación no acompaña, pues 0 puntos. ¿De acuerdo? Esto por las preguntas cortas. Lo digo porque cuando vayáis a puntuaros, el ejercicio de recorrección es una buena oportunidad para hacer una introspección de dónde te has equivocado, por qué te has equivocado y no volver a equivocarte en el futuro. Entonces yo iría pregunta por pregunta mirando esto y mirando a ver si me parece justo o injusto, en el sentido de realmente creo que me han puntuado con 0,5 puntos y yo me merezco 1, ¿de verdad? ¿O realmente mi explicación no es buena? Si queréis aquí poner regular también. ¿Eh? ¿Vale? Ahora, vamos a las largas. He contestado infinitud de veces que las largas eran preguntas con gradación. Pues estas son las gradaciones que se ha puesto. ¿De acuerdo? Grado todo perfecto, 5 puntos. Grado 3 puntos, hay un error de cálculo fácil de identificar. Es un valor mal puesto o una fórmula, 1. 2 puntos, se ha realizado alguna hipótesis errónea o se llega a una conclusión errónea con un cálculo correcto. 0 puntos, varios errores, 2 o más errores, o un error e hipótesis incorrectos o una conclusión incorrecta. ¿De acuerdo? Esta es la métrica que se está utilizando. Por tanto, si os habéis equivocado poniendo un número, son 3 puntos. Si habéis puesto toda una matriz mal, son 0 puntos. ¿De acuerdo? Si habéis hecho el cálculo correcto, pero en vez de trabajar con trimestres, si habéis trabajado con días o con semanas, pues puede ser que sean 2 puntos o 3 puntos, dependiendo de lo grave que sea. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias sobre el formato de puntaje que hay y al que tenéis que verificar para ver qué es lo que ha pasado con vuestras notas. ¿De acuerdo? De nuevo, si realmente creéis que nos hemos equivocado, solicitad revisión. Pero si creéis que es algo que, a ver si el profe se apiada de mí porque tengo un 3,8, no solicitéis revisión. No, porque para esos casos ya se ha incluido una pregunta y media además, para intentar evitar ese tipo de situaciones dudosas. ¿Vale? De nuevo,
Esta semana ha sido bastante dura para mí, en el sentido de que llevo desde el martes, ayer y anteayer, recibiendo muchas personas expresando generalmente lo que yo diría en España, ¿qué hay de lo mío? Intentando defender argumentos completamente indefendibles, diciendo que se está siendo injusto. Hay una persona, un compañero vuestro de Santiago, que ha pedido que se quiten las 2 décimas. Así de surrealista es la situación. O sea, lo siento mucho, permitidme mi nivel de sorpresa, pero un alumno ha solicitado que se eliminen las 2 décimas. ¿De acuerdo? Imaginaros cómo está la cosa, de las cosas que he tenido que leer estos últimos días, y por eso me habéis visto que posiblemente esté un poco más enfadado de lo normal o parece que esté muy enfadado. La verdad es que el efecto cuando suceden estas cosas es que uno lo primero que tiene que hacer es verificar si se ha equivocado o si está haciendo algo mal. Por tanto, para intentar verificar si estoy haciendo mal, me voy al segundo punto. Esto es la recorrección de la prueba 1. El segundo punto de hoy es ¿cómo fue la prueba? ¿Realmente fue peor, que es lo que dice todo el mundo, o lo que parece que dice, fue peor que años anteriores? ¿Es diferente que en años anteriores? Y antes de que entremos en el terreno de la especulación, me vais a tener que permitir que como ingeniero y profesor que os está explicando cosas de ingeniería, tome esta decisión o conteste estas preguntas objetivamente, con datos. ¿De acuerdo? Lo voy a contestar con datos. No voy a decir, es que a mí o yo creo que... No, he cogido y me he tomado la paciencia, me he tomado el rato de coger las notas de varios años. En realidad he cogido las notas hasta el segundo semestre del 2018 porque he creído que con 8 observaciones había suficiente. ¿De acuerdo? Son las mías. Quiere decir que son las de mis grupos. Quiere decir que no son el sesgo que podría haberse introducido por culpa de el profesor ha desaparecido. Estas son 8 secciones mías desde el segundo semestre del 2018 hasta las actuales. Estas 2 son las vuestras. ¿De acuerdo? En las cuales he calculado diferentes indicadores, diferentes estadísticos. La media, la desviación estándar, la mediana, que es el valor que deja el 50% por encima y el 50% por debajo, y después cuartiles. El primer cuartil es el 25% de mejor notas, la nota que te asegura estar en el 25% de mejor notas. El tercer cuartil es la nota que te asegura que estás en el 75% de mejores notas. Por tanto, es el límite que marca cuáles son el 25% de peores notas. Y también he calculado la nota que te deja en el 10% peor. ¿De acuerdo? Y he calculado diferentes estos valores para diferentes semestres para ver si realmente hay una diferencia significativa. Y si os fijáis en la media, este valor de aquí, sí que es cierto que aquí hay un número extremadamente grande, que es un outlier. Ese número se debe a una sección concreta, que es una sección que se considera que es la mejor sección que ha pasado en muchos años por Viña, ¿vale? Pero si os fijáis y elimináis ese valor, vuestras medias de este semestre, 4.1, 4.4, no son excesivamente diferentes a las de años anteriores. Lo que sí es excesivamente diferente es esta desviación estándar. ¿Sí? Este semestre, la dispersión de datos, la dispersión de notas ha sido más alta que en semestres anteriores.
mucho más alta que en semestres anteriores. Y si os fijáis, por ejemplo, el 25% mejor de estos elementos, el 25% de gente que ha sacado mejores notas, ha sacado mejores notas que las otras secciones, excepto la sección concreta. Y el 25% que ha sacado peores notas, ha sacado notas horrendas. Perdona. Uy, estoy fallón, hoy. ¿Sí? Es más, para que veáis el caso extremo, el año pasado, en este semestre, teniendo en cuenta las 7 secciones que se hicieron, que fueron 5 en Santiago y 2 en Viña, la peor nota, la peor, fue un 2,1. Y la segunda peor nota fue un 2,4. Y esa nota es aproximadamente mejor que la del 10% peor de notas de Viña. Es sorprendente, pero miramos la gente que tenía menos de 2,5 y era en Santiago como un 15%, cuando antiguamente, el semestre pasado o hace 2 semestres, había una persona de 300, 2 personas de 300 que sacaban menos de 2,5. ¿Vale? Si combinamos ese efecto, que hay mucha gente que antes no sacaba un 2,5 o un 2,1 o un 1,8, que cuenta en esta media de aquí, la media real de este semestre ha sido más alta. Lo que pasa es que ha habido gente que ha sacado un subconjunto de un 10%, que ha sacado notas horrendas, muy malas. Y ahora, perdonadme que lo diga con sinceridad, una persona que ha sacado un 2 o un 1,5 no creo que sea un referente de cómo se tienen que hacer las cosas. Y sus quejas, no creo, personalmente, no creo que una persona que ha sacado un 1,5 o un 1,7 sean representativas de la mayoría, ¿no? Para mí, lo representativo de la mayoría es esto. O si queréis, hasta aquí. Pero no es una persona que simplemente pues, o le ha ido mal porque se encontraba mal, o no ha estudiado, o lo que me digáis. Vosotros habéis visto la prueba. Vosotros habéis hecho la prueba. Vosotros sabéis qué hay que hacer para sacar un 1,8 o un 2. No creo que la prueba estuviera pensada o fuera de un 1,8 o un 2. Los números lo único que dicen, y eso es mi conclusión, es que la gente que ha estudiado ha sacado mejor nota que antes, la gente que no ha estudiado ha sacado peor nota que antes. Ya está. No es que el examen sea más fácil o más difícil. No es que faltará tiempo. Una persona que ha sacado un 1,5 le puedo dar 3 horas, que excepto que venga la Virgen del Pilar y le ilumine, no va a sacar mejor nota. Esta prueba era igual de difícil o de fácil que las anteriores. Y los números dicen eso. Luego os podéis quejar todo lo que queráis. Pero los números no engañan. Y fijaros en los números. Ha habido secciones, años, que ha ido peor. Mucho peor. Sí, es verdad, nunca había habido gente con notas tan bajas. Eso es cierto. Eso sí que os lo tengo que decir, nunca. Ha sido sorprendente. Y eso es lo que hace que parezca en general que las notas han ido peor. Esos outliers de notas, bueno, catastróficas. ¿De acuerdo? Y dicho esto, llevo como 25 minutos quejándome, así que mejor que si alguno de vosotros tiene algo que decir, que lo diga ahora. Que quiero oírlo, ¿sabéis? Yo estaba hablando, vosotros me habéis tenido que aguantar mi retaila de quejas y de comentarios. Lo mínimo que puedo hacer es dejaros opinar si creéis que hay algo aquí que no es verdad o
¿O creéis que hay algo que me he dejado de aclarar? ¿O creéis que hay algo que los números dicen que no he dicho yo porque me tapo las vergüenzas? Es un momento de hablar, es el momento de explicarlo. Yo recordad, no, me da igual, o sea, yo he hecho este estudio porque quería que quedara claro, quería que supierais lo que está pasando, quería también que no hubiera quejas respecto a la diferencia, he intentado ser lo más limpio posible y lo más claro posible en todos los temas. Entonces, una vez ex post, yo tengo que analizar si es verdad lo que yo digo o no, si creo que lo que he hecho funciona o no funciona, y lo tengo que hacer como un ingeniero. Y un ingeniero lo hace matemáticamente. No lo hace diciendo yo creo que, a mí me parece que, o no. Los números me dicen que lo que ha pasado es que hay un porcentaje de gente que está haciendo una cosa que en teoría de juego se llama freerider y no les ha funcionado en este ramo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Puedo cerrar el tema de la Eh, prueba 1? Dime, o Sergio. sea, yo creo que como opinión nomás, lo que pasa es que igual la prueba era, había que hacerla muy rápido. Ese yo creo que fue como un problema determinante. Yo creo que por ahí más que nada van como la cosa es que nadie lo dice, o No, no lo ha sé dicho si, mucha gente, mucha. ¿sí? ¿Sí? Sí, Ah, ya. sí, todo el mundo se queja. Lo que pasa es que los números le dicen que no. Claro, claro. Ahora lo que pasa es Entonces, que, lo claro, que hay un pasa es que la dificultad, yo la tengo que poner de alguna manera. Entonces, o te aumento la dificultad de los ejercicios, ojo, parece que alguien se ha matado ahí fuera. O te aumento la dificultad de los ejercicios, para tener en cuenta que tienes apuntes, o te bajo el tiempo de reacción para, claro, para ver si realmente lo has hecho bien. Y entonces, claro, a efectos prácticos, vuelve a ser una cosa de ver, de distinguir los tier de los alumnos. O sea, ¿quién claro, es tier 1? ¿Quién es tier 2? ¿Quién es tier 3? ¿Quién es tier 4? Pues, y digo tier, si alguien no sabe lo que es, que juegue a un juego de estos de lucha o online y rápidamente entenderá que es un tier. El método identifica tiers. Entonces, te puede parecer justo o injusto que yo utilice el tiempo para evaluar, pero la realidad es que evalúa. ¿Sí? claro. Que en el fondo, es que más que nada, evalúo como entrenamiento. Ahora igual, No, con no el evalúa tiempo, entrenamiento porque, digo, no te da tiempo si no lo tienes, sí, si no lo tienes interiorizado, por mucho que te hayas entrenado, no te da tiempo. O sea, claro, que en el lo que evalúo es cómo fondo, de interiorizado tienes los conceptos que yo explico. sí, o sea, claro, o sea, estoy de acuerdo en eso, pero en el fondo igual encuentro que puede afectar a algunas personas en el sentido Siempre, de que, siempre, claro, claro, que es una siempre. cosa que no estamos acostumbrados, es que eso es lo que pasa, No, eso es lo que siempre pasa, hay, todos los métodos de evaluación siempre son injustos para alguien, siempre. claro, Entonces, y siempre favorecen a alguien, siempre. Entonces, como eso es siempre, eh, no puedo encontrar ningún método que contente a todo el mundo. Yo lo claro, único que digo es que este método no tiene sesgo, no es malo, no busca penalizar a la gente basándose en no sé qué, como alguna gente arriba en altas direcciones está asumiendo para hacer las cosas, y detecta a la gente que no ha hecho nada. Oye, ¿qué más quieres? Es un buen método. Te puede ir mal, Sergio, a ti personalmente, como individuo te puede ir mm, mal, pero como colectivo no me puedes decir que es injusto. No lo puedes decir porque los números dicen que más o menos todo el mundo saca más o menos las mismas medias, más o menos sacan, las notas son más o menos parecidas, la gente que sabe que saca buenas notas, la gente que saca malas notas saca peores notas. Entonces, claro, no, sí lo entiendo, lo que pasa es que me refiero a que tal vez el factor de tiempo afecta a más personas que sí, lo que afecta a las pruebas totalmente de anteriores, acuerdo, totalmente de tradicional, a acuerdo, eso me refiero. sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por Pero eso ejemplo, es, en mi caso particular, a mí me fue bien todo eso, porque me entrené, o sea, como le dije, al principio me cuesta entender las cosas, pero ya cuando la agarro, y ya me da bien. Si eso, para mí por lo menos funciona así. claro, pero es que Pero, eso por ejemplo, el así funciona tiempo, para todo el mundo. claro, Pero es que eso es que lo por ejemplo normal. el tiempo en algunas preguntas
igual, como yo lo hice como apurado, entre comillas, igual cometí algunos errores, de hecho lo han de recorregir porque tuve algunos errores, no sé, al copiar, como tenía el Word Excel abierto, copiaba, pegaba, algunos colores se cambiaron, pero son como errores como Excel, digamos, Claro, pero pero eso fue como también, eso, sí, entiéndeme, o sea, eso no considero que sea... o sea, te voy a poner otro ejemplo. Si estuviéramos en Italia, los exámenes serían orales, ¿sí? claro, Y da igual que tengas timidez, da igual. claro, Y es lo que es, ¿sabes? Entonces, cada uno se tiene que adaptar a las condiciones en las que está. Yo me tengo que adaptar a las condiciones en las que estoy. Lo único que puede ser que me haya equivocado es que diga, es que he hecho una prueba ultra difícil, que no le dio tiempo a nadie. No, los números no no, eso yo dicen no encuentro eso. que La, fue, la- la no encuentro nota, que fuera así. creo que en la nota máxima en todo el curso ha sido 6,8. ¿Sabes? Nunca, nunca en la historia de este curso alguien había sacado un 6,8 en esta prueba. Nunca. Claro, ¿Por qué? Pues porque si sabes utilizar bien el Excel y bla, 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 sacas buena nota. Has claro, estudiado, te has preparado. Lo mismo, es que es esto es una prueba, entonces te tienes que preparar. Sé que muchos de vosotros tenían la idea de que, y es lo que comenté con alguna gente, que lo que tenía que hacer para estudiar era leerse pruebas antiguas y ya está. Bueno, pues esta vez no funciona así, porque es que antes tampoco debería de haber funcionado así. Era un error del sistema antiguo, que ahora, pues cuando hay un cambio, cuando se hace un shake y se mueven las partículas, pues la gente que estaba en situación de conformismo, pues salta. Pero el sistema, es lo que digo, fijaros, más del 50% de la gente aprobada. Eso es lo que dice la mediana. claro, Más del sí. 50% de la gente aprobada. No es un examen, no era un examen difícil. No, yo no encuentro que está difícil tampoco, sí. Más que nada digo Y, el y no, factor y no por tiempo, tiempo. ¿eh? Tampoco creo que el mm, factor tiempo O fuera sea, un factor crítico para sacar. claro, Sí, era para sacar un 7, sí, era un factor crítico. Pero claro, para sacar un 7 quiere decir que eres muy bueno, ¿no? claro. Entonces, para sacar un 7 tienes que ser muy bueno. Es que es, a lo que es de lo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo que era un examen que sacar un 4,5, un 5 era fácil, era accesible. Sacar un 7 quería decir que habías practicado mucho, que lo dominabas bien, que ibas bien entrenado, todo. No solamente que eras muy rápido en el Excel, que eras muy rápido en el Excel, que sabías hacer los ejercicios, que habías hecho ejercicios antes, que tenías todas las hojas preparadas, que te sabías la teoría. Bueno, como en todas las pruebas, para sacar un 7 hay que ser muy bueno. Ya está, no digo nada más, ¿eh? O sea, esto es lo que estoy diciendo. Y es por lo que estamos perdiendo, estamos invirtiendo este tiempo aquí. Yo no quiero dejaros la idea de que he hecho trampas, no, para nada. Para nada. Lo que dicen las normas es lo que dicen las normas. ¿Vale? Claro. ¿Más dudas? ¿Alguien más quiere comentar esto? ¿Sí? ¿Todo el mundo le ha quedado claro? Bueno, vamos a la segunda noticia. Perdona, perdonad, pero esto es un caos de láminas. La segunda noticia que hay es la fecha del examen, digo, de la prueba 2. Resulta que nos han cambiado la prueba 2. Si os acordáis, la última vez que hablamos, yo os dije, no, si lo han retrasado toda una semana. Mentira. Eso es lo que dijeron que iban a hacer, pero lo que realmente han hecho es otra cosa, que es que como hay problemas de ajuste, la prueba 2 es el día 25 de junio. ¿De acuerdo? Que lo tengáis presente. Eso significa que el 25 de junio por la mañana haremos clase, pero supongo que será una clase especial. No será una clase estándar. Si todo va bien, esa clase será una clase dedicada a que yo os prepare para la prueba. Esa es mi idea. Quiero que lo sepáis porque muchos de vosotros puede ser que lo tuvierais programado para el 29 de junio. No es el 29 de junio, es el 25 de junio, que es un jueves, en el horario reservado, que si no recuerdo mal es a las 5. ¿Vale? El formato de la prueba 2 va a ser el mismo que el de la prueba 1, pero solamente ejercicios de desarrollo. Y no va a haber preguntas de teoría. ¿De acuerdo?
Eso implica, Kurt, dime que has encendido el micrófono. Sí. ¿En la misma hora? O sea, En 5:30. misma hora, mismo canal. 5, no me acuerdo qué hora es, creo que es las 5 o las 5:30. Lo único que cambia es que yo contaba que sería el día 29, pues no, es el día 25. Y eso significa que la semana del 29 y el 2 de julio que tenéis clase, si habéis sacado 2 5, podéis descansar. Y si no, ese día, el 29 de junio y el 2 de julio, lo dedicaré o al examen final o a hablar de COVID y problemas de gestión de operaciones asociados. ¿De acuerdo? Profesor, Dime, Catalina. yo los jueves tengo clase de historia y salgo a las 5:40. Pues Un cuarto para las 6. le dices al profe de historia que tienes que salir un cuarto de hora antes. Y si, ¿qué profe de historia tienes? Aldo Casali. Aldo Casali. ¿Me puedes enviar un correo? Yo le enviaré un correo diciéndole que te deje salir antes. Ya, ¿vale? Gracias. De nada. O sea, lo mínimo que podemos hacer. Lo ha hecho la universidad. No sé exactamente cómo lo ha hecho, pero ha cambiado las extras y 25 de junio, ¿vale? Nos han cambiado la fecha, el 25 de junio es un jueves, bla, 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 eso sigue igual. La prueba va a ser idéntica. Y nos queda inventarios por explicar. Así que voy a la parte 3, que es el formato del resto de clases. Una de las cosas que creo que os ha perjudicado a alguno en la prueba es que no habéis sabido encarar el cambio de escenario. ¿A qué me refiero con encarar el cambio de escenario? Las condiciones cambian, uno tiene que ajustarse. Muchos de vosotros habéis continuado con la dinámica habitual y os ha costado un poco pues, plantearos que ahora los ejercicios, en vez de hacerlos en papel, los tenéis que hacer en Excel o cómo hacer ciertas cosas en el Excel o cómo plantear la respuesta a los ejercicios de una manera coherente. Así que he decidido invertir parte de mi tiempo en intentar orientar las clases a otra mecánica o a otra modalidad que puede ser que para alguno de vosotros dé mejor resultado. Y es con la que voy a utilizar o con la que voy a explicar, todos los ejercicios de inventarios. ¿De acuerdo? Y esta mecánica va a entrar en vigor a partir de la semana que viene. Por tanto, las clases del día 4 de junio ya son con esta mecánica nueva. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica es la siguiente. Yo subo 2 vídeos por semana con la teoría. ¿Vale? Estos vídeos son vídeos de aproximadamente media hora. ¿De acuerdo? Cada uno. Y esto lo tenéis que ver antes de la clase. Son vídeos muy orientados a problemas concretos. O sea, no es como ahora que yo empiezo a hablar y explico el sexo de la gallina cueca y la vida del rinoceronte salvaje. No, estamos viendo EOQ, ¿qué es la teoría de EOQ? Estamos viendo EPQ, ¿cuál es la teoría de EPQ? Estamos viendo Newsbendo, ¿cuál es la teoría de Newsbendo? Son tan secos o tan reducidos que solamente explican la teoría, no hay ningún ejercicio. ¿De acuerdo? Llegamos al día de clase. En la clase hacemos 2 ejercicios. Uno por vídeo. Enteros. ¿De acuerdo? Y no solamente los hacemos tal cual los haríais vosotros en la prueba, en Excel, sino que yo los haré delante vuestro en la prueba y espero que cuando veáis la teoría y veáis el vídeo, intentéis buscar el enlace, ¿de acuerdo? La idea es que con el vídeo se os quede por ahí pensando un poco qué es lo que estáis haciendo y luego veáis cómo se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Para intentar beneficiar todavía más a los 2 grupos, el ejercicio entero que voy a hacer va a ser diferente en cada clase. O sea,
Por ejemplo, el primer ejercicio será EOQ. Pues haré un ejercicio de EOQ para vosotros y un ejercicio diferente de EOQ para la gente del lunes. Y subiré los dos. Por tanto, veréis dos ejercicios. Uno durante la clase y el otro después. O si queréis venir a la clase de invitados, a la clase del jueves, digo del lunes, pues estáis invitados. ¿De acuerdo? Al acabar los dos ejercicios, haré un control. ¿De acuerdo? Ese control será reducido. Fijaros que durante una prueba, durante un día de clase, como ya os he pedido casi que veáis una hora de vídeo, haré que las clases sean un poquito más cortas. Porque una de las quejas que ha habido, de eso no se ha quejado nadie de la clase, de vosotros ni de la otra clase. Nadie se ha quejado de que mis clases se hacen largas y pesadas. Yo creo que sí, pero nadie se ha quejado. A pesar de ello, yo sí que veo que según va alargándose la hora, yo estoy más cansado y como yo estoy más cansado, eso significa que impulso menos la clase y entiendo que muchos de vosotros puede ser que estéis cansados. Por tanto, con este truco, la clase va a ser más corta, más orientada a la resolución de dudas, va a crear más contenido para vosotros para estudiar, os va a orientar mejor a la prueba 2 y estaréis más frescos, no tendréis que hacer las 2 horas y media. Ahora bien, tenéis que ver los vídeos antes, porque la teoría no la voy a explicar de nuevo. O sea, explicar en su momento, en el vídeo, y quien la quiera que la consulte del vídeo. ¿De acuerdo? Este va a ser el esquema de las clases a partir del día 4, incluyendo el día 4. Por tanto, vamos a tener 2 vídeos para el día 4, 2 vídeos para el día 11, 2 vídeos para el día 18. Se acabó el curso. 25 dudas. Prueba el 25. Y el 2 de julio, pues ya veremos qué hacemos. ¿De acuerdo? Ese es el formato de clase. Y es un cambio importante. ¿Cuándo subiré el vídeo? Con mucha antelación. Idealmente el lunes. Posiblemente el primer set de vídeos los subiré el lunes 1 de junio y a partir de entonces los subiré el 4 de junio después de daros la clase. Para que tengáis tiempo suficiente para verlo. No os lo voy a subir el miércoles a las 5 de la tarde para que lo tengáis visto el jueves a las 8 de la mañana. No os preocupéis. ¿De acuerdo? Y este es el formato nuevo que vamos a hacer. ¿Es mejor que el otro? No lo sé. No lo sé, es una apuesta. Yo estoy intentando, y eso os lo he dicho muchas veces, no conformarme con repetir las clases que daba antes e intentar adaptarme en la mejor manera de lo posible a la realidad actual. He considerado que esto puede ser que a alguno de vosotros le guste o le parezca correcto. Lo que sí que os pido es que cuando acabemos de esto el día 25 o después de la prueba, me digáis qué preferís de las dos opciones, ¿vale? ¿Qué es lo que creéis más aceptable o qué os gustaría o si tuvierais que volver a hacer el curso, qué creéis que debería de hacer diferente? Yo ya os lo he dicho, nadie nace aprendido, a todo se hace mejor uno con la práctica y haciendo muchas repeticiones por comentarios que ya le he hecho a Sergio, y la docencia es la misma, tienes que repetir mucho, tienes que probar y quiero saber seguro qué es lo que funciona mejor o peor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Si no hay dudas, hemos acabado con las noticias y nos vamos a ver la parte de procesos. ¿Sí? Hay en muchas ocasiones en procesos, cuando uno está trabajando, cuando ha planteado el diagrama, una vez ha planteado el diagrama de proceso, aquello que habíamos visto la semana pasada, entra todo el mundo, pasa por una criba, luego dependiendo de lo que sucede se va a un sitio a otro y así sucesivamente. Después de plantear el diagrama, una pregunta típica es ¿cuánto es lo máximo que puedo hacer? ¿De acuerdo? Esa pregunta implica también o nos llevará como respuesta a lo que se denomina detección
de cuellos de botella. Y yo voy a poner dos ejemplos en el tiempo que me queda de este primer bloque. Voy a poner un ejemplo muy fácil y un ejemplo de dificultad media. El ejemplo muy fácil es un ejemplo en el cual una persona está haciendo mesas. ¿De acuerdo? Entonces las mesas se hacen de madera y las operaciones básicas que generalmente se tienen que hacer, muy simplificadas, es primero se corta la madera, después se ensambla la madera. Traducido, haces la base o la mesa en sí, las patas, después las tienes que enroscar o encolar o montar y finalmente después del ensamble normalmente lo que se hace es pintar. ¿De acuerdo? Este es mi proceso. Fijaros que es un proceso muy simple y fijaros que, como expliqué la semana pasada, he empezado a hacer una simplificación muy gorda, que es que me he quitado los triangulitos. No he puesto los inventarios entre fases. ¿De acuerdo? Fijaros que en corte, en ensamblado y en pintado, lo más probable es que haya una persona diferente trabajando. En corte se utilizan estas máquinas, estas sierras de precisión, que requieren una cierta habilidad. En ensamblado, pues normalmente se trabaja con cola y otro tipo de sustancias, y en pintura, pues se pinta. Entonces, como son skills diferentes, muy probablemente no tendremos el mismo trabajador, o si tenemos el mismo trabajador en cada aspecto, va a ser un poco complejo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar por ahora, para empezar, que cada cosa la hace una persona diferente, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que evaluar son las tasas, que son el número de unidades por unidad de tiempo que es capaz de producir cada elemento. ¿Sí? Estas tasas que voy a poner yo, las voy a poner de una manera diferente, que es cuántas unidades de tiempo por unidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa es la manera típica en que os van a dar los datos. Por ejemplo, para hacer una mesa, la operación de corte lleva 12 minutos. Para hacer el ensamblado, la operación de ensamblado lleva 30 minutos por mesa, ¿sí? Y la operación de pintado lleva 24 minutos por mesa. ¿De acuerdo? Fijaros que eso no es la tasa, pero para saber la tasa no hay que hacer maravillas, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es que, como no me gusta trabajar con minutos porque dan números un poco raros, lo voy a pasar a horas. Esto es 0,2 horas, esto es 0,5 horas y esto es 0,4 horas. ¿De acuerdo? Por tanto, la tasa sería 5 mesas por hora, 2 mesas por hora y 2,5 mesas por hora. ¿Sí? Y ahora ya podemos explicar o ya podemos determinar algunas cosas. ¿De acuerdo? La primera cosa que podríamos determinar es, suponiendo que aquí hay una persona, que aquí hay una persona y que aquí hay una persona que hacen corte, ensamblado y pintura, es maestro cortador, maestro ensamblador y maestro pintador, y lo he dicho mal a propósito. ¿Cuántas unidades saldrían por aquí del sistema? Y la respuesta es que es el mínimo de las tasas. O sea, esta operación de aquí determina un cuello de botella e indica que como mucho,
lo que puede salir del sistema es lo que indica este cuello de botella. Ay, ¿cierto? Por tanto, de una manera simple y escrita, el cuello de botella de un sistema es la tasa mínima del sistema o de los elementos del sistema y marca la capacidad del sistema en su conjunto. ¿De acuerdo? Por tanto, en estas condiciones, el flujo máximo sería igual a 2 unidades por hora. ¿Sí? Eso no significa que se tengan que hacer 2 unidades por hora. Significa que no se pueden hacer 3 unidades por hora. La única manera de hacer 3 unidades por hora es dar o dotar de más recursos al ensamblaje, al ensamblado, al ensamble, a lo marcado en azul. Si yo no doy más recursos a lo que está marcado en azul, no puedo producir más de 2 unidades a hora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Eso implica que en cualquier sistema el recurso crítico es el cuello de botella. La única manera de mejorar el proceso es mejorando el cuello de botella, si uno quiere entender por mejorar, producir de más, y que todo el resto de recursos están subutilizados. ¿De acuerdo? A eso se le llama utilización. La utilización es igual al flujo del sistema dividido entre la capacidad del elemento. ¿Sí? Y ahora, también es la típica tontería que la gente se equivoca y por eso prefiero marcarlo. Este flujo de sistema, que yo he escrito sistema, este flujo puede ser el flujo máximo o un flujo menor. ¿De acuerdo? Voy a intentar desarrollar un poco más esta idea con un ejemplo. Hoy ha salido a la prensa española que Nissan, que tenía una fábrica en Barcelona de coches, ha decidido cerrarla porque la utilización de la fábrica era inferior al 30%. ¿Qué significa que la utilización de la fábrica sea inferior al 30%? Pues que la fábrica como conjunto podía hacer, yo qué sé, 300 unidades al día, pero solamente pasaban 100. En el cuello de botella también pasaban solamente 100, aunque podía hacer 300. Y seguro que había algunas operaciones en que podía hacer 500 y solamente hacía 100. ¿Sí? Por tanto, fijaros que el cuello de botella, básicamente, lo que marca, o tendrá utilización al 100%, única y exclusivamente cuando el flujo del sistema sea el flujo máximo. Y lo voy a hacer con 2 ejemplos. Como he dicho, el flujo no tiene por qué ser el flujo máximo. Por ejemplo, podría ser 1 unidad por hora. Lo que tengo claro es que con el sistema que estaba haciendo antes, ese flujo no puede ser superior a 2 unidades por hora. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque habíamos determinado que el flujo máximo era de 2 unidades por hora. No puedo producir más de 2 unidades por hora. Si tengo que hacer más de 2 unidades por hora, tendré que hacer trampas. Que quiere decir aumentar la producción o bajar los registros de calidad o lo que sea, para aumentar la capacidad productiva.
¿Sí? Y ahora tengo las 3 etapas. Tengo el corte. Y como mi cara siempre está en medio, porque soy un poco así, tengo el ensamblado y tengo el barnizado. Y ahora recordad que el corte, lo que me había salido era 5 unidades por hora. Lo que me había salido en el ensamblado era 2 unidades por hora. Y lo que me había salido en el barnizado era 2,5 unidades por hora. Alguien me dirá, profe, lo que está haciendo es súper fácil. La respuesta es sí, pero después lo voy a complicar un poquito. 1 dividido entre 5 es un 20% de utilidad. 1 dividido entre 2 es un 50% de utilización. Y 1 dividido entre 2,5 pues es algo así como 0 o como un 40% de utilización. ¿Sí? Fijaros que cuando utilizo el flujo máximo, entonces es cuando sabe que la capacidad es de un 100%, que la utilización es de un 100%, que no puedo hacer más. Pero solamente sucede en ese caso. ¿Sí? Solamente aquí. Por tanto, fijaros que los dos elementos que yo he determinado es la capacidad de cada etapa del proceso la utilización, que depende del flujo, y el cuello de botella. Que es el elemento... Si ahora te contesto, Javier, un segundo. Que acostumbra a ser el elemento con la capacidad más pequeña. Dime, Javiera. ¿Podría recapitular el ejercicio que estamos haciendo? Sí. Por favor. ¿Qué? Fíjate que la flecha roja, cuando yo he hecho el cálculo, lo he hecho con 1 unidad por hora o con 2 unidades por hora. Y hay las diferentes tasas de utilización. Por ejemplo, en este caso de aquí de pintar, fíjate que lo que estoy dividiendo es una unidad, una mesa por hora dividido entre 2,5 mesas por hora. O, en el segundo caso, 2 mesas por hora dividido entre 2,5 mesas por hora. Por tanto, la utilización es un 20%, digo, sí, un 20%, no, un 40% o un 80%. Y en el ensamblado, pues fíjate que saldría 1 entre 2, 50, 2 entre 2, 100%. ¿Preguntas? ¿No? A veces esto no es tan fácil. Y para que veáis que no es tan fácil, voy a intentar poner un ejemplo un poco más complejo. Pero antes de eso, quiero comentar que lo que dice la teoría, y para que veáis lo que dice la teoría, voy a intentar copiar esta hoja de aquí y la voy a pegar luego para que pegar página, bueno, la voy a pegar aquí de nuevo y ya está. Para que nadie se confunda en el momento en el cual lo veamos. La teoría dice que la única manera de mejorar el sistema, para mejorar, entendiendo mejorar, aumentar el output, que quiere decir aumentar el flujo, la única manera que tengo de mejorar el proceso es trabajar aquí, en el cuello de botella. ¿Sí? O sea, el cuello de botella es el factor limitante. Si quiero mejorar la solución, tengo que aumentar el cuello de botella. Eso es lo que dice la teoría. Y es correcta si para mejorar entendemos aumentar el flujo. ¿Sí?
Pero imagínate que estuvierais trabajando, o imaginaros que estuvierais trabajando con 2 unidades la hora como tasa. Y ahora fijaros los criterios de utilización. Vuestra utilización es en la etapa 1 en corte, un 40%. En la etapa 2 ensamblado, un 100%. En la etapa 3 barnizado, un 80%. Por tanto, vuestra utilización en este caso es 40, 100, 80%. Por tanto, fijaros que en el fondo, tiempo perdido es el 60% de un trabajador, el 0% de un segundo trabajador y un 20% de un tercer trabajador. Por tanto, en total, estáis perdiendo algo así como el 80% de una jornada laboral. ¿Sí? Y esto no se puede hacer de otra manera. No se puede mejorar. No hay ninguna manera de conseguir mejorarlo sin modificar las condiciones de partida, que serían, por ejemplo, yo qué sé, decirle a la persona que hace corte, que utiliza la máquina de corte, que también aprenda a barnizar y que ayude a este tipo, o que aprenda a hacer algo por aquí en el ensamble. Pero si no aprende a ensamblar, pues no se puede mejorar. Una cosa que se puede hacer es la siguiente. Decir que el proceso, en vez de organizarse como lo teníamos organizado antes, se organice de esta manera. Y por esto el problema no es tan fácil como solamente calcular 3 ratios y quedarse con el máximo. El problema es que empieza la combinatoria. Una opción que alguien podría proponer es que una única persona se dedique a hacer esto. Las dos cosas, que corte y barnice. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo dedica en cada mesa el trabajador que corta y barniza? Pues la suma de cortar, que son 0,2 horas, más la suma de barnizar, que es 0,4 horas. Por tanto, en total, cada mesa, a la persona que hiciera el corte y el barniz, le llevaría 0,6 horas. ¿Sí? Por tanto, puede hacer, en total, tiene una capacidad productiva de 1 partido entre 0,6 unidades por hora. ¿Sí? Que es algo menos de 2. La persona que hace el ensamblado sigue haciendo 2 unidades por hora. Si alguien está un poco confundido con ese número del 0,6, lo que voy a hacer es abrir mi calculadora en la computadora y hacer el número y transformarla en un número para que nadie le suene tan raro. Eso sí soy capaz de ver mi calculadora porque no la encuentro. Voy a tener que abrir el Excel. Esto es los típicos dilemas de haber utilizado tanto una plataforma. Vamos a ver. Voy a poner el 1 dividido entre 0,6 a ver qué sale y cuando lo tenga os lo digo. Parece que lo necesito hacer en esta pantalla. 1 dividido entre 0,6 sale 1,667, 1,67. Por tanto, esto es 1, perdón. Esto de aquí es 1,67 unidades por hora. ¿Vale? Fijaros que después de haber hecho este cambio, lo que ha sucedido es que el cuello de botella ya no es el ensamblado, el cuello de botella ahora es el corte y el barniz. Mi nuevo cuello de botella es esta fase de aquí. Y ahora, en vez de utilizar 3 trabajadores, solamente utilizo 2 trabajadores. Con solo 2 trabajadores, mi utilización cambia.
la estación que hace corte más barniz tiene 1,67, que es el flujo máximo dividido entre 1,67, que es lo que él puede hacer. Y la estación de ensamblado tiene el 1,67, que es lo que el flujo máximo, dividido entre 2. Así que si os fijáis, fijaros que este factor de utilización será del 100%. Este factor de utilización es de un 83-84%. Y ahora, un cambio de solución como este, que deberíamos de poder evaluar si la persona puede hacer corte y barniz a la vez, nos ha llevado a perder aproximadamente un 15% de nuestro output a cambio de eliminar un trabajador y reducir tiempos muertos. Así que fijaros que esta evaluación ahora ya nos tendríamos que ir a criterios económicos. Tendríamos que ver cuánto dejamos de ganar por el hecho de tener una producción inferior, un 15% inferior, pero también tendríamos que ver cuánto nos ahorramos, porque ahora no necesitamos 3 trabajadores, necesitamos 2 trabajadores. Tendríamos que ver cuánto quiere cobrar de más una persona que hace corte y barniz por hacer las 2 cosas. A lo mejor no existe alguien con esa especialización. Por tanto, fijaros que este análisis de aquí no es un análisis directo, no es miro todas las opciones, calculo un valor, me tengo el mejor. Es una herramienta que te permite obtener valores para hacer después una evaluación económica de otras características. ¿Sí? Y ese es el objetivo de esta pregunta o de este tipo de problemas. Generalmente se te van a plantear diferentes alternativas y uno tiene que ver qué es lo que sucede con cada una de ellas. Sobre todo, id con cuidado, porque eso es un error típico que he visto muchas veces, que existe una dependencia de este valor de aquí. Por ejemplo, en el hipotético caso de que el flujo, en vez de ser 2, hubiera sido 1, fijaros que con esta técnica hubiera podido hacer el 1, porque el flujo hubiera sido 1, esto se hubiera eliminado, aquí hubiera tenido un 1, y en vez de tener 3 trabajadores, hubiera tenido 2 trabajadores y aún hubiera tenido tiempo muerto en ellos. ¿Sí? Pero el hecho de que sea 1 o 1,67 dependerá de las condiciones del mercado, de lo que yo pueda vender, o de las limitaciones de mi recurso, que es cuando entra en juego el término cuello de botella y la importancia de identificar el cuello de botella. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, No. Dime, Rodrigo. ese 15% que pierde el output es el que antes era el 80% de tiempo No, muerto. este 15% que es de lo que pierde el output viene de que antes hacía 2 unidades por hora y ahora hace 1,67 unidades a la hora. Entonces, la diferencia entre este valor y este valor es algo así como un 17%, 18%. Y eso es lo que pierde. Antes hacía 2, ahora hace 1,67, pues hace 0,3333 menos por segundo, digo por hora, 0,3333 menos por hora dividido entre 2, significa que hace como un 15% menos, un 17% menos. Profe, ¿y el tiempo Dime, Rodrigo. muerto, que era el que El estaba tiempo recién, muerto, sería el tiempo el muerto, 100? claro, el tiempo muerto que tendrías solamente este 13%, este 17% de aquí de tiempo muerto, Ya, de vale. un trabajador, porque el otro estaría al 100%, porque esto de aquí debería ser con un 0. ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo es que hay más maneras que solamente mejorar el cuello de botella, pero el resto de maneras de mejorar, aparte de mejorar el cuello de botella, implican un cambio en la forma de trabajar. Si no, lo que te hubiera dicho la teoría clásica es que
Si tú tienes este problema de aquí, pues lo que tienes que hacer es este de aquí, borrarlo y crear 2. ¿Vale? Y ahora, si tú tuvieras 2 etapas de ensamblado, 2 ensamblado, ensamblado 1 y ensamblado 2, que cada uno puede hacer 2 unidades por hora, en conjunto, si lo analizas como un conjunto, ahora pueden hacer 4 unidades por hora. ¿Sí? Y ahora, si tengo este que hace 4 unidades por hora, este que hace 5 unidades por hora y este que hace 2,5 unidades por hora, fijaros que el cambio del ensamblado, de poner un segundo ensamblado, ha mejorado las condiciones del problema. Ahora puedo producir más. ¿Sí? Pero no puedo producir el doble, porque resulta que al haber hecho el cambio, me ha salido un nuevo cuello de botella, que está aquí. ¿De acuerdo? Preguntas. Esto es otra alternativa de mejorar. Esta mejora es la típica que te recomiendan en un libro. En un libro te dicen, si tienes un cuello de botella y quieres mejorar la producción, tienes que aumentar la tasa de producción. Para aumentar la tasa de producción, lo que tienes que hacer es darle más recursos al cuello de botella. Si le das más recursos al cuello de botella, fijaros que lo que sucede es que el cuello de botella se puede trasladar de etapa, que es lo que ha pasado aquí. Y el nuevo cuello de botella nuestro estaría en el barnizado. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, os doy los 10-12 minutos de descanso y continuamos desde aquí, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pues ya sabéis, yo voy a estar por aquí. ¿Profe, puede volver una lámina, por favor? Sí. Sí. Gracias. De nada. Iba a quitar el navegador, pero digo el pero. Y también, profe, ¿podrá volver nuevamente a la primera? Sí. Ya noté eso, profe. Gracias. ¿Ya notaste esto? ¿Qué quieres? ¿Esta lámina de aquí? ¿O esta lámina de aquí? ¿Cuál querías, Kurt? La primera de la materia. Donde se planteaba el diagrama, como para tenerlo en limpio. ¿De esta? De esta fue la primera que Sí, puse. esa misma. Vale. Ya, perfecto. Gracias. Ok, pues si no os importa, me voy a ir al baño un segundo, vuelvo en 10-12 minutos y continuamos con el segundo bloque, ¿de acuerdo? Os aviso que hoy hay control al final de la clase. Hasta ahora.